Te preparas toda la vida para cuidar pacientes, pero nunca estás preparado para que un día el paciente sea parte de tu familia. En medio de la emergencia sanitaria que vivió el mundo aproximadamente 5 años atrás, donde los servicios de salud trabajaban a su máximo, cada profesional de la salud luchaba día a día, no solo por sobrevivir, también por brindar cuidado a aquellas personas que por su estado no podían cuidar de sí mismas. Fueron muchas las experiencias y aprendizajes, pero el mayor aprendizaje fue el menos esperado para mí. Siendo la menor de una familia de 3 hijas, con unos padres luchadores incansables, ejemplo de amor, empatía y buena educación, nos enfrentamos a una situación inesperada que cambiaría mi percepción del cuidado para siempre. El 2 de diciembre del 2020, una llamada inesperada fue el inicio del cambio abrumador de mi vida frente a mi profesión. Mi padre, un hombre de 59 años, ejemplo de un hombre fuerte y trabajador, lleno de vitalidad, se enfrentó a un deterioro de salud. En aquella llamada, mi hermana, entre lágrimas y desesperación, me decía: Niñas, mi papá está saturando menos del 80%. Preocupada, estando a más de 5 horas de distancia, en medio de la desesperación y miles de pensamientos que se albergaban en mi cabeza, finalmente pude llegar al lugar donde me iba a enfrentar con una realidad. La enfermera, una mujer alta y rubia, me dice que para ingresar debo colocarme los elementos de protección personal, guiándome por un enorme pasillo que en mi cabeza se hacía eterno a cada paso. No sabía a qué me iba a enfrentar. El panorama en el que me imaginaba a mi padre fue superado por la imagen al llegar al sitio donde se encontraba. Al verlo, vi a ese hombre fuerte que siempre en mi cabeza fue el ejemplo de fortaleza en una cama, vulnerable y débil. Jamás hay suficiente experiencia de conocimientos en enfermería para afrontar esta situación. Al atravesar esa puerta, se convirtió en la entrada a un universo desconocido para mí, una enfermera que no sabía qué cuidado brindar. Recuerdo esa imagen y la primera pregunta que pude verbalizar con una voz tenue y entrecortada fue: ¿cómo estás? Aquel gigante que siempre fue para mí mi padre se veía como un niño indefenso. Mirándome a los ojos me respondió: yo no tengo nada, mija, estoy asustado. 2 simples frases que hoy todavía causan escozor en mi corazón. El pronóstico no era sencillo de entender, porque en mi cabeza el conocimiento se mezclaba con las emociones, y después de haber visto tantos casos en mi profesión, no sabía cómo enfrentar esta prueba que me ponía la vida. Aparece la figura de un hombre alto, delgado, de cabello negro, que más que un médico, para mí era el mensajero de una fatídica noticia, con su voz pasiva y llena de silencios que producían en mí la expectativa de un dolor que duraría 36 interminables días. Buenas noches, señor Leonidas. Nos vamos para la UCI. 9 palabras que quedaron plasmadas en mi mente y corazón. Entre el desespero y la resignación iniciamos el viaje hacia lo desconocido, en busca de una luz de esperanza. Un grupo de héroes en bata y tapabocas escoltaban el camino de aquel hombre que iba en la camilla con la esperanza de retornar a casa con su familia. Y yo, como la mejor de las escuderas, teniendo la esperanza en un ser supremo que guiaría a estos hombres en su labor, mientras mi cuerpo presente temblaba rumbo a lo desconocido. Sin embargo, cada vez que aquel hombre en medio del miedo me miraba, esperaba que mi mirada y mi paz le brindaran la confianza en medio del dolor. Frente a una enorme puerta blanca terminaba mi camino e iniciaba la invisible lucha y barrera para nosotros. Antes de ingresar me despido de mi padre y siento como una parte de mi alma se queda con él. En mi mente, la incertidumbre me abrumaba con el pasar de los minutos. La noche se hizo eterna, llegando la primera sombría noticia que produjo en mi desolación, la llamada informando que mi padre había sido intubado. Ahora solamente quedaba esperar. Cada día era una lucha contra mis pensamientos, la incertidumbre de lo que pudiera estar sucediendo con mi padre en ese lugar. Hacía que cada minuto que pasaba, la única alternativa que tenía era aferrarme a un ser supremo.
Nuevamente me sentía sin la capacidad de afrontar las decisiones propias de su cuidado, como si nunca hubiera estado frente a una situación similar en la vida diaria como profesional. Con cada llamada me sentía más impotente, asustada y confundida. Sabía que estos héroes sin capa daban todo de sí mismos por preservar la vida de mi padre, pero cada palabra que recibía por parte de ellos desataba en mi mente un mundo de complicaciones y escenarios posibles, haciendo imposible que pudiera recibir cada día el reporte de su estado. A raíz de la emergencia sanitaria, varios factores comenzaron a jugar en contra. Limitaciones frente a las intervenciones que podrían mejorar el estado de salud de mi padre. Necesitaba una traqueostomía de urgencia, lo que nos enfrentó a una nueva situación. Su cuello corto se convirtió en un obstáculo, pero mi esperanza me hacía creer que probablemente un ángel terrenal sería nuestra solución. El día menos pensado, un ángel terrenal aparece. Como todos los misterios de un ser supremo, sus manos ágiles y llenas de conocimiento lograron lo impensable, hacerle a mi padre su traqueostomía. Los días iban pasando, pero la montaña rusa de su estado de salud nos hacía pensar que no todo culminaría como esperábamos. La pesadilla empeoraba con cada fallido intento de despertarlo, ya que su cerebro no entendía qué era real y qué no. Nosotras solo podíamos permanecer expectantes con el corazón en la mano. Cada intento, una cicatriz más en el corazón, que solamente espera verlo salir como era antes. Como aquella noche de Navidad, donde el mejor regalo hubiese sido gozar de su compañía. Sin embargo, su ausencia se hizo latente en la mesa, como un agujero negro que succionaba toda la felicidad del ambiente. Hasta que un regalo tardío llegó a nuestro hogar. Una videollamada donde sus ojos azules nos volvieron a mirar como siempre lo hacía aquel hombre fuerte, que ese día nos demostró el gran guerrero que, como el rey Leonidas, siempre ganaba sus batallas. Los días pasaban y nuestra esperanza aumentaba, cuando un 6 de enero, el 6 de Reyes Magos, un secreto entre voces iluminó nuestra vida, poniendo fin a ese terrible invierno. Con una sencilla llamada, nuestros corazones recobraron aquella felicidad que habíamos perdido. Él iba a piso. Como el más emotivo de los encuentros, nuestra emoción nos hizo esperar. Son pocas las palabras que el corazón tiene para expresar cómo recuperar a un ser querido te lleva a un éxtasis emocional, la ingravidez de la alegría. Ni en el mejor de mis días he vuelto a experimentar algo similar. 5 corazones latiendo al unísono con la esperanza de tenerlo prontamente en casa. Se sintió como encontrar en el aeropuerto aquella persona que durante mucho tiempo estuvo lejos de ti. No importaban las circunstancias, mi mayor anhelo era volverlo a sentir entre mis brazos y decirle que sin importar el tiempo, la espera había valido la pena. A partir de ese momento, una nueva aventura comenzaba. Todo su cuidado recaía en mí. El rol de enfermera, que siempre había sido para desconocidos, hoy adquiría un significado diferente. Era el momento de devolver todo el amor que se me había dado durante mi vida en forma de cuidado. Aquel que tomó el significado que jamás imaginé. Ver al otro como parte de tu familia porque por primera vez él era parte de mi familia. Actividades como el baño, caminar, alimentar o incluso dar medicamentos se volvieron labores que dejaron de ser rutinarias para tener un significado lleno de amor, con el único fin de devolver a aquel hombre en forma de amor todo lo que había hecho por mí. Es increíble cuánto puede cambiar tu perspectiva el hacer las cosas con la conciencia de esperar en el otro una pronta recuperación. Buscar que cada cuidado brindado dé la oportunidad de acercarnos a tener nuevamente a ese gran hombre que un día en medio de lágrimas entregamos a la UCI, el gran Leonidas. Los días pasaban y su recuperación era cada vez más evidente. Lo que empezó como un cuidado lleno de amor se convirtió en la experiencia que hoy en día me permite decir que no existe el cuidado sin paciencia, esperanza y vocación.